¿Alguna vez te has preguntado por qué la fe de los jóvenes cristianos es debilitado, es inestable y de qué manera es afectado en la carrera evangélica? Hoy vamos a aprender en pocas palabras a base de los textos bíblicos. Para esto vamos a citar la palabra de Dios en Salmos 73. En este salmo encontramos de un personaje llamado Asaf, uno de los cantores y poetas que ha escrito las palabras a base de la realidad. Primero, Asaf se encontraba en un mal estado, es probablemente mal estado de salud, pasando momentos difíciles, pero era un cantor, un poeta que servía y seguía fielmente a Dios. Estando en estas condiciones, llegó un momento a compararse con las personas del mundo. Hay personas que servían al Señor, luego dieron la espalda a Dios, abandonaron a Dios y luego a ellos les va bien. Y aquellas personas que perseveran constantemente, persisten en la fe, mantienen la fe, la firmeza, entonces ellos se sienten algún momento con muchas pruebas, tentaciones, desánimos. Pero ¿qué dice la palabra respecto sobre este tema? ¿A qué punto llega este Salmos? ¿Y cuál es la enseñanza que nos enseña? Primeramente vamos a leer la palabra de Dios. En Salmo 73, verso 1. Verso 3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí claramente menciona la envidia que ha llegado por los pecadores. O sea, un justo llegando a envidiarse. ¿Y esto cómo explica? Más adelante veremos. Complementando sobre este tema, el salmista explica lo siguiente. Personas que alejándose de Dios, pero siempre les va bien. Pero a los justos, algún momento pasa momentos difíciles de pruebas. Dice la palabra que en estos versículos habla que estos personajes se caracterizan con los siguientes aspectos. Por ejemplo, son personas violentas, hablan contra Dios, expresan contra Dios, desafían su omnisciencia, omnipresencia, a la vez también hacen amenazas, o sea, quieren ser vistas ante el público, divulgan malas palabras, se contradicen, o sea, no tienen miedo a las personas, a sus prójimos. Pero son personas que conociendo a Dios, se convirtieron peores malvados, pero a ellos les va bien, no les pasa nada. Esta es una ocasión para que el salmista llegara a la tentación y dice él, ¿por qué a ellos les va bien y por qué a mí? Entonces llega a envidiarse, llega a tener esa comparación y él se inferioriza tomando en cuenta más adelante, dice, casi me resbalé. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, es decir, casi ha perdido la esperanza, casi ha perdido esa fe en Dios. ¿A cuántos de los jóvenes algún momento ha llegado que los amigos les va bien en el mundo, pero para un cristiano joven se levantan muchas cosas? Y esta es una ocasión para que los cristianos jóvenes lleguen a desanimarse. Pero más adelante veremos la conclusión. Dice la palabra, más adelante llega esa tentación y luego dice, versículos 17. El versículo 17 es uno de los versículos más importantes, el versículo céntrico de este Salmos. La palabra dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es probablemente que algún momento no ha llegado, estaba un poco alejado de la casa de Dios. Algunos jóvenes abandonan la fe, ya no llegan a la casa de Dios, se alejan de Dios. Es probablemente que se sienta así, su fe debilitado. Cualquier persona lo quiere torcer, o sea, una fe que viva, o sea, una fe viva, otorgado por Dios. Algún momento el joven ha apagado esa fe. ¿Por qué? A causa de que algunos han abandonado la iglesia, en congregarse en la iglesia. Pero dice la palabra que cuando llega a la iglesia, al santuario, en aquellos tiempos había el santuario donde el salmista llega
y llega a comprender, llega a entender la realidad de la vida. ¿Cuáles son? Más adelante explica el versículo. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Es decir, llega al arrepentimiento del salmista. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Hace por segunda vez una comparación. Antes se comparaba con los injustos del mundo, ahora se compara como con una bestia, con un animal irracional. Es decir, él no podía entender estas cosas. La palabra dice que ha llegado a entender la realidad, el significado. Para muchos puede ser algo insignificativo, muchas personas son incomprendidos en esta área, pero la palabra nos explica cuando nos acerca. ¿Cuál es la palabra? El versículo siguiente dice: con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista dice que nada desea en la tierra, pero el versículo 3 dice que anhelaba y acodiciaba las cosas mundanales, quería ser igual que los mundanos. Llegó esa tentación, pero aquí dice que ya no lo desea. ¿Por qué? Ha llegado a entender que el fin de los pecadores es el tormento, es la tristeza, es la angustia, porque la palabra más adelante dice: porque aquí, versículos 27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se apartan. Dios tiene una recompensa. O sea, Dios recompensa a cada uno, tanto los malos pecadores, tanto los justos. Aún los pecadores quizás Dios no lo puede disciplinar inmediatamente, pero el salmista llega a comprender, al llegar al santuario, llega a entender que el salmista entiende que a los malos les espera el mal fin. O sea, no les espera el buen destino. He visto muchas personas alejando de Dios y luego acabaron su vida lamentablemente. Pero los justos, aunque pasan pruebas, muchas angustias, pero si perseveran, mantienen su fe, entonces ellos acaban de una buena manera. Esa es la promesa, el evangelio que nos promete. Para culminar, la palabra de Dios nos dice, versículos 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El salmista, uno de los cantores llamado Asaf, aunque algún momento llegó al desánimo, estaba a punto de perder la esperanza, la fe, pero él ha recobrado la esperanza y ha tomado nuevamente esa fortaleza para poder continuar en el servicio, en el ministerio. Estimado hermano y hermana, algún momento puede llegar esos desánimos, las tentaciones del mundo que quieren derribar, destruir, debilitar la fe cristiana, pero tome en cuenta que el fin de ellos es tristeza. Pero la palabra nos dice: nunca pierdas la fe. No te compares con las cosas del mundo. Tú eres diferente, tú eres una persona especial. Y la palabra nos dice que debemos mantener esa fe. La fe que nos ayuda en la carrera evangélica. Como este salmo culmina diciendo: mi Señor, el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Él dice que estar con Dios es el mejor bien en la vida. Quizás parece estar con el mundo, con los amigos del mundo, con las diversiones del mundo. Parece estar mejor, parece estar el bien. Quizás el joven puede buscar algún refugio, alguna felicidad en el mundo, pero al final su fin es la tristeza. Mejor bien en la vida, mejor felicidad, mejor recuerdo que podemos tener en la vida es estar con Dios, vivir con Dios, estar en comunión con Él y siempre congregarse en su casa. Dios te bendiga.